coronaria aguda. El síndrome coronario agudo se define como la presentación pues, aguda, ¿no?, de la cardiopatía isquémica. Estas se dividen pues, en 4 tipos de síndrome coronario agudo, ¿no? Como le decía, la angina inestable está entre un cuadro coronario crónico y que se puede hacer inestable, ¿no?, haciéndose un cuadro agudo. Después tenemos el infarto de miocardio agudo con ST no elevado, ¿no? Con ST no elevado. Este es desde el punto de vista electrocardiográfico, ¿no? El segmento ST se hace negativo, ¿no? Más adelante vamos a ver las imágenes, ¿no? Y se le denomina como infarto de miocardio agudo ST no elevado, ¿no? Asociado a todos los síntomas con el cual viene el paciente. Y el otro es el infarto de miocardio agudo con ST elevada, donde el segmento ST va hacia el lado positivo. Como le dije ayer, el electrocardiograma pues tiene una línea isoeléctrica que es la línea 0. Todo lo que está por encima son cambios positivos y todo lo que está por abajo son cambios negativos, ¿no? Entonces, el ST elevado se va hacia el lado positivo y el ST no elevado hacia el lado negativo. Y por último, la muerte súbita, ¿no?, de causa cardíaca. Pacientes pues que tienen a veces lesión de tronco, ¿no?, que tienen lesión de tronco y que ese tronco se obstruye produciendo pues una muerte súbita, ¿no?, inmediata. No da tiempo a veces a tratarlo, ¿no? Hay pacientes que pierden el conocimiento, se les hace el diagnóstico rápido o, por ejemplo, durante una prueba de esfuerzo, ¿no? Hay pacientes que tienen lesión de tronco y cuando se les hace la prueba de esfuerzo, pues hacen cambios agudos, inmediatos, inclusive con pérdida de conocimiento. Y a estos pacientes, pues si no se les trata inmediatamente, ¿no? Donde se les realizó esa prueba de esfuerzo, no hay una sala de hemodinámica para tratamiento percutáneo inmediato, esos pacientes se mueren, ¿no? Se mueren. Entonces, es importante ver esta definición y los tipos pues, de síndromes coronarios agudos que hay, ¿no? La etiología, ¿no? ¿Cuál es la causa de este síndrome coronario agudo? ¿No? En el síndrome coronario crónico nosotros tenemos una placa estable, ¿no?, que va obstruyendo progresivamente la luz de la arteria coronaria y produciendo los síntomas respectivos, ¿no? Acá en el síndrome coronario agudo viene a ser la formación pues, del trombo, ¿no? O sea, hay un accidente de placa. La placa ateromatosa, el endotelio se rompe, ¿no? Y es una placa pues complicada, ¿no?, inflamada, y produce pues reducción aguda del flujo coronario, ¿no?, ante la presencia de un trombo. O sea, el trombo, el coágulo, obstruye rápidamente la luz del vaso y produce pues una disminución pues de la oxigenación miocárdica, ¿no? Entonces, más raramente se puede ver también este tipo de síndrome coronario en pacientes con espasmo arterial coronario, ¿no?, sobre una placa no complicada y sin evidencias de lesiones. Esto, como les decía, se ve en el síndrome de Takotsubo, que es frecuente, que es más frecuente en mujeres, ¿no? Después de una discusión, de un estrés, las pacientes llegan con un cuadro característico de infarto de miocardio agudo, ¿no? O sea, dolor torácico opresivo, intenso, retroesternal, ¿no?, irradiado al cuello, mandíbula, extremidades, ¿no? Les toman un electro y hay cambios en el electrocardiograma con un segmento ST elevado, ¿no? Estos pacientes van a sala de hemodinámica, se les hace el estudio, ¿no? Se les hace el estudio y no se encuentra lesión, ¿no? Es una arteria coronaria casi normal, ¿no? No hay lesiones obstructivas significativas. Y uno les hace a estos pacientes una ventriculografía, o sea, ¿no?, con sustancia y contraste, uno dibuja cómo está la función ventricular izquierda y ahí pues se encuentran, dependiendo de lo más frecuente es que tomen la región anteroseptal, ¿no?, la región o sea, a nivel de la coronaria descendente anterior.
Entonces, estos pacientes tienen una hipocinesia severa en el segmento pues, medial, ¿no? Anterior y apical, correspondiente pues, a la irrigación de la arteria descendente anterior. Y en la coronografía no vemos lesiones, ¿no? Eso es en caso de espasmo, son espasmos puro coronario prolongado, ¿no? Que disminuye el oxígeno del músculo cardíaco y producen pues necrosis, porque hay elevación de enzimas, todo eso, ¿no? Por ejemplo, acá ¿no? En cuanto a la patogenia, ¿no? Vemos acá algunas moléculas de colesterol, ¿no? Que se adhieren al endotelio, se van adhiriendo al endotelio, ¿no? Y una capa fina que recubre los vasos, ¿no? Dando pues ocasionado por turbulencias, ¿no? La hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, todo eso son factores pues de riesgo que van a dar lugar a este primer paso de la aterosclerosis, ¿no? El endotelio, ¿no? El endotelio está acá, ¿no? El endotelio alterado permite pues el paso de LDL, ¿no? Colesterol y monocitos, ¿no? Monocitos y LDL colesterol. Habíamos dicho ayer que el LDL colesterol es el colesterol malo, ¿no? Que permite pues la entrada de grasa a las arterias. Acá en el paso 3 de moléculas de colesterol malo, ¿no? De LDL colesterol, a la capa media de la pared de la arteria y hay oxidación pues de las mismas, ¿no? Y ya en la parte 4 ya el paso de monocitos, ¿no? El paso de monocitos o macrófagos, ¿no? Células que, entre otras cosas, fagocitan, comen la grasa, ¿no? O sea, comen la grasa a la capa, y pasan a la capa media también alterándola, ¿no? Acá tenemos la formación de la placa, ¿no? Ya están ya los monocitos, ¿no? O macrófagos que han penetrado ya a la capa media de la arteria, ¿no? Fagocitan partículas de ADL, de LDL, perdón, que es el colesterol malo, ¿no? Ya colesterol oxidado, y se acumula en esa capa, en esta capa media, se va acumulando, ¿no? Y estos monocitos en algunas oportunidades se rompen y sueltan su contenido, ¿no? O sea, sueltan lo que han fagocitado, ¿no? Que es el colesterol malo oxidado, el LDL, ¿no? Que es muy agresivo para la pared de la arteria. Y esto ya va comprometiendo pues toda la parte interna de la arteria coronaria, ¿no? O de otros segmentos también de nuestro cuerpo. Entonces, esto que va a llegar a producir pues isquemia, ¿no? Si se obstruye totalmente el vaso, va a producir necrosis, ¿no? E infarto con elevación pues de enzimas cardíacas, ¿no? Troponina, mioglobina, que son las primeras que se van a elevar y que nosotros tenemos que evaluar en un estado de emergencia. Acá tenemos pues la ruptura o erosión de la placa con trombo, ¿no? Con una obstrucción parcial o total del vaso coronario en cuanto a su fisiopatología. Acá tenemos una arteria normal, ¿no? Va produciéndose la aterosclerosis, ¿no? Produciendo pues obstrucción sin accidente de placa, una ateromatosis, produciendo la angina estable, ¿no? En la angina inestable ya la placa es mayor y puede pues producirse un accidente de placa, una ruptura, ¿no? Del endotelio y la formación de trombo, produciendo pues una obstrucción parcial en determinado momento, ¿no? Y produciendo el infarto miocardio agudo ST no elevado, como dicen, ¿no? Hasta que llega un momento que este trombo ya tapa completamente la arteria, ¿no? Y produce el infarto miocardio agudo ST elevado por una obstrucción total de la arteria, para lo cual estos pacientes pues tienen que entrar a sala de hemodinámica para el tratamiento percutáneo, ¿no? Una angioplastía con implante de trombo probablemente, ¿no? Esta es la secuencia, ¿no? Una arteria normal, comienzan a formarse las estrías grasas,
una placa fibrosa que ya va disminuyendo la luz del vaso, ¿no? La placa aterosclerótica comienza ya a producir más obstrucción, ¿no? Miren esta placa aterosclerosa obstructiva, ¿no? Y ya hay angina de esfuerzo, o en caso de vascular periférico, claudicación, cuando hay vasos arteriales en extremidades, ¿no? Cuando la placa se rompe, se produce un accidente de placa, una fisura, ¿no? Una ruptura, da lugar pues a la formación, desencadena todo el proceso de coagulación, ¿no? Produciendo un trombo, obstruye totalmente la luz del vaso, ¿no? ¿Y esto qué produce? Pues un inicio angina inestable, cuando se obstruye totalmente, un infarto agudo de miocardio, puede producir muerte súbita, como decía, cuando esta placa está a nivel del tronco, la coronaria izquierda. Puede haber también problemas de stroke, ¿no? A nivel cerebral, ¿no? E inclusive isquemia de miembros inferiores en estos pacientes, porque no solamente la enfermedad es a nivel cardíaco, es a nivel de todo el sistema arterial. Entonces, todo esto, toda esta placa ateromatosa tiene una historia pues natural hasta llegar a la obstrucción total con una complicación de placa y una obstrucción de la luz del vaso por el trombo, que es pues la etiología del síndrome coronario agudo, ¿no? Así es como llegan estos pacientes a la sala de emergencia. Tienen que ser diagnosticados lo más pronto posible, ¿no? De tal manera que estos pacientes deberían estar en sala de hemodinámica en 60 minutos, ya esa obstrucción, ese trombo tiene que ser lisado con el balón, ¿no? Mediante angioplastía. Es lo ideal, porque cuanto más tiempo pasa, más fibra muscular cardíaca va muriendo. Entonces la génesis pues de la enfermedad aterosclerótica es una respuesta pues inflamatoria, ¿no? De la pared vascular ante determinadas agresiones o estímulos, ¿no? Hipertensión arterial, dislipidemia, ¿no? Diabetes mellitus, fumadores crónicos, la obesidad, ¿no? Homocisteínas, y las infecciones pues actuarían como estímulos proinflamatorios, ¿no? Procesos infecciosos que están a todo nivel y pueden producir inflamación a nivel de la placa, pues capaz de lesionar el funcionamiento de la pared vascular y producir un cuadro coronario agudo, ¿no? El reclutamiento de las células inflamatorias, ¿no? Proliferación de las células musculares lisas y la acumulación del colesterol, pues determinan el crecimiento de la placa aterosclerótica, que es lo que hemos visto en esas imágenes, ¿no? Las placas responsables del síndrome coronario agudo presentan pues una alta actividad inflamatoria, ¿no? Entonces, hay una alta actividad inflamatoria en el síndrome coronario agudo, ¿no? En forma local. Son placas pues con fisuras, o sea, hay accidente de placa, tiene erosiones en su superficie, lo cual produce pues una trombosis intracoronaria y vasoreactividad aumentada. La vasoreactividad, ¿qué significa? Que aparte de la obstrucción por el trombo, hay espasmo, ¿no? Hay un espasmo post lesión obstructiva, ¿no? Entonces, eso es una vasoreactividad que está aumentada. Entonces, nosotros encontramos, pues, y cuando rompemos el trombo, cuando hacemos una trombolisis mecánica, es que con el balón durante la angioplastía podemos encontrar después de la lesión una arteria disminuida de calibre debido a la vasoreactividad aumentada, ¿no? Ponemos nitritos y la arteria crece, se rompe esa vasoreactividad. Entonces, es toda la génesis de por qué se produce pues un cuadro coronario agudo, ¿no? La epidemiología, bueno, está asociada a alta mortalidad a los 30 días, entre 5.6% y 7.8%, ¿no? Esto es en Europa, en Estados Unidos es en el 2004, 2008, respectivamente. No hubo un registro peruano, que es el RENIMA, ¿no? Infarto de miocardio agudo 1 y infarto de miocardio 2, ¿no? Con mortalidad intrahospitalaria luego de un infarto de 7.4% y 4.9% en el 2008 y en el 2013 respectivamente, ¿no? Ese es el seguimiento que se hizo acá. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Nosotros tenemos que ver factores de riesgo, qué pacientes pueden llegar a o sea, hay que prevenir, ¿no? Que lleguen a este estado. Entonces hay que ver
los factores de riesgo asociados a este cuadro coronario agudo para prevenirlos, ¿no? Y tratarlos si es necesario, ¿no? El tabaquismo, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? La vida sedentaria, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes, que es una enfermedad muy agresiva con las arterias. Las arterias de los diabéticos son muy enfermas, ¿no? La dislipidemia, ¿no? Y la edad en hombres mayores después de 45 años tienen el riesgo de un síndrome coronario agudo si tienen estos factores de riesgo asociados, ¿no? En las mujeres, el síndrome coronario agudo es raro antes de los 55 años, ¿no? Tiene una protección, como decía, hormonal, ¿no? Y después, pues, de la menopausia pueden haber problemas de tipo coronario, ¿no? Pacientes mayores de 55 años. También hay factores hereditarios, ¿no? Hay pacientes jóvenes que pueden llegar antes de esta edad, ¿no? Pacientes de 30 años, nosotros hemos visto hasta de 24 años que consumen droga o que tienen antecedentes familiares, ¿no? Entonces es importante hacer una buena historia clínica sobre los factores de riesgo, pues incluidos los antecedentes familiares de enfermedad coronaria. Entonces todos estos factores tenemos que tratarlos, ¿no? Y prevenir que lleguen estos pacientes a un síndrome coronario agudo. Este es un electrocardiograma normal, ¿no? Ustedes ven, les decía que la línea isoeléctrica viene a ser esta de acá, ¿no? Es la línea isoeléctrica. Todo lo que está por encima de esta línea isoeléctrica es positivo y todo lo que está por debajo es negativo, ¿no? La única derivación por vectores, todas esas ondas son negativas, ¿no? Pero miren, la onda P negativa, la onda T negativa, ¿no? Pero ustedes ven que todas las derivaciones tienen un ST, ¿no? El segmento ST es esto, el segmento ST es donde termina la onda S, ¿no? Y comienza ya el inicio pues, del segmento ST, ¿no? Que es el inicio de la repolarización ventricular. Entonces, es lo que se altera durante un cuadro coronario agudo, ¿no? Este segmento ST. Ustedes ven todo el electrocardiograma, SST es prácticamente isoeléctrico, ¿no? Es isoeléctrico, no hay cambios en ese nivel. Entonces, los cambios en el ST, pues, viene a ser un infradesnivel, ¿no? En el caso de la denominada lesión subendocárdica, ¿no? O sea, la lesión subendocárdica, o sea, la isquemia, como les dije ayer, comienza en el endocardio y va ascendiendo hasta el epicardio, ¿no? Entonces comienza ahí la isquemia y hay primero estos cambios de un segmento ST negativo, o sea, con infradesnivel, ¿no? Dándonos el diagnóstico de una lesión subendocárdica. O hacia arriba después de un tiempo determinado, este segmento se va hacia arriba y ya tenemos en este caso una lesión subepicárdica, ¿no? La cual pues la primera representa un grado más leve, ¿no? El inicio es un grado más leve que la segunda, en la cual ya responde a una obstrucción total del flujo, ¿no? Por eso, esta es una lesión probablemente con una arteria no con obstrucción, o sea, hay trombo, pero sin obstrucción total de la luz, pero que ya produce cambios por isquemia, ¿no? Y acá en la segunda, ya en el supradesnivel, la lesión ya es a nivel subepicárdico, ya hay lesión severa que ya está produciendo necrosis, ¿no? O sea, hay una obstrucción total, ya el trombo tapó totalmente la arteria. Esa es la diferencia entre una y la otra, ¿no? En la subendocárdica no hay una obstrucción total de la luz del vaso y en la subepicárdica sí hay obstrucción total de la luz del vaso. Entonces acá, ¿no? Entonces tenemos acá el endocardio, ¿no? Entonces este es el endocardio. Aquí comienza, pues, como les decía, la isquemia en el endocardio y produce este cambio, ¿no? El segmento ST negativo, el segmento ST negativo, lo que nos indica que hay probablemente una obstrucción coronaria no total, pero que ya está produciendo isquemia y también necrosis, porque las enzimas también se elevan en este tipo
de infarto subendocárdico, ¿no? Con un ST negativo. O sea, este es el llamado ST no elevado. O sea, infarto de miocardio agudo, ST no elevado, ¿no? Este es el segmento ST que está hacia la parte negativa. Y como decía, esto va, si no se resuelve el caso, o si el trombo persiste y llega a tapar totalmente la luz del vaso, se produce esto, ¿no? Ya es toda la pared que está comprometida, ¿no? Eh, produciendo pues ya cambios en el electrocardiograma, ¿no? El infarto miocardio agudo con ST elevado, lo que quiere decir que la arteria culpable está con una obstrucción total, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de flujo, y que cuanto más antes se abra, menos área de músculo cardíaco va a ser comprometido con el infarto. Entonces, esta es la imagen de un infarto de miocardio ST no elevado, o sea, como ST negativo, y esta es la imagen de un infarto de miocardio agudo ST elevado. Ese para que lo tengan en cuenta. Y todo pues depende del nivel donde se está produciendo la lesión. Estos son los cambios, ¿no? El complejo QRS, ¿no? El segmento ST, la onda T, ¿no? Es un electrocardiograma normal, ¿no? Eh, acá comienza pues comenzar una isquemia pues subendocárdica produciendo este tipo de lesión, ¿no? Una lesión subendocárdica, el ST negativo, ¿no? Que nos habla pues de una oclusión subtotal, ¿no? Y esta es la imagen de una isquemia subepicárdica, ¿no? Con onda T negativa. Es una isquemia, ¿no? Y cuando haya una oclusión total, se eleva el segmento ST, produciendo pues una lesión subepicárdica, ¿no? Con elevación del segmento ST, lo que nos indica de que ese excedente de placa que produjo el trombo ocluyó totalmente la luz del vaso. Cuando ustedes ven acá que no tenemos una onda Q, pero acá ya comienza la onda Q, ¿no? Cuando la obstrucción es total, o sea que es un signo de necrosis cuando es una Q patológica. O sea, nosotros podemos tener una Q que no supera el tercio de la onda R. Cuando esta onda Q supera el tercio de la onda R, hablamos pues ya de necrosis, ¿no? O sea, de una secuela, o sea, ya hay necrosis, ya hay infarto, ¿no? Y se ve pues una onda Q ancha, empastada, ¿no? Que es de un tercio o más de la onda R, ¿no? Ya hay signo de necrosis, ¿no? Ya hay signo de necrosis. Con la presencia de esta onda U, ya tenemos un signo, es una secuela, una secuela. Este es otro el electrocardiograma, ¿no? De un síndrome coronario agudo, ST no elevado, ¿no? Miren los cambios. Aquí tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, ¿no? B3, B4, B5 y B6, ¿no? Acá está comprometida pues la cara lateral del ventrículo izquierdo, ¿no? Que corresponde pues a la arteria circunfleja, ¿no? Esta es la imagen pues de un paciente con infarto de miocardio agudo, ST no elevado, ¿no? Diagnosticado pues también con la elevación de las enzimas cardíacas, ¿no? Con una lesión anteroapical, ¿no? Pero acá más que todo agarra pues, acá hay una elevación muy discreta, ¿no? Pero predomina la cara lateral, ¿no? Entonces la lesión subendocárdica que ya hemos visto, ¿no? Y acá el síndrome ya la cual va produciendo pues los cambios en el segmento ST, ¿no? Es una lesión entonces subendocárdica. Acá ya, ustedes ven acá la presencia de onda Q, ¿no? Este es diferente, acá no hay onda Q, esta es una onda R, ¿no? Acá también una onda R, y acá en este electrocardiograma ya hay signo de necrosis, ¿no? Onda Q, ¿no? En B1, B2, B3, ¿no? Un infarto anteroseptal, ¿no? Un infarto anteroseptal, miren, con elevación del segmento ST, ¿no?
con elevación del C. Es un infarto de miocardio agudo ST elevado, ¿no? ST elevado. Entonces, y que agarra pues desde B1 hasta B4, ¿no? Incluido B5. Entonces, acá ya hay necrosis ya. Hay necrosis. Pero estos pacientes pues que vienen así con esta onda Q es porque tienen un tiempo ya regular de inicio del síntoma, ¿no? Que ya llegan con esta onda Q, pero que todavía tienen dolor, lo que quiere decir que todavía hay isquemia que está comprometiendo músculos sanos. Cuando hay dolor es porque hay músculos sanos. Cuando un paciente ya viene con este electrocardiograma, ¿no? Con onda Q y ya sin dolor, ¿es por qué? Porque ya no hay tejido viable en esa zona que la arteria responsable está irrigando, ¿no? Nosotros hacemos el cateterismo, la coronariografía, y vamos a ver pues una oclusión total ya de la arteria, que en algunas veces, si es que el paciente está todavía con dolor, le hacemos la angioplastía, ¿no? Porque cuanto más músculo salvemos, las complicaciones en cuanto a la motilidad, en cuanto a la presencia o a la evolución hacia una insuficiencia ventricular izquierda, puede disminuir, ¿no? Entonces, esta es la lesión subepicárdica. Los tipos de lesiones, ¿no? Una lesión estenótica, ¿no? De la placa, o sea, ¿no? Hay un crecimiento de la placa hacia la luz del vaso, ¿no? Son placas, pues, son muy pocas, son fibróticas, ¿no? Es una placa gruesa, menor ampliación compensatoria, ¿no? Pero que pueden producir, estas son placas, por ejemplo, de las anginas estables, ¿no? Pacientes que tienen dolor al esfuerzo. Entonces, cuando uno les hace su prueba de esfuerzo, ¿no? Por el cuadro clínico que viene el paciente, durante esta prueba de esfuerzo, el paciente inicia con un ST isoeléctrico, ¿no? O sea, un ST isoeléctrico en la línea 0, ¿no? Y durante el esfuerzo, en la cual hay un aumento del consumo de oxígeno, ¿no? Ya hemos dicho eso, ¿no? El aumento de la frecuencia cardíaca aumenta el consumo de oxígeno por la fibra muscular cardíaca. Y si ese consumo de oxígeno aumentado no es satisfecho por una arteria que está enferma, va a producir estos cambios, ¿no? A nivel del electrocardiograma, ¿no? Entonces, en este paciente que con una prueba de esfuerzo, es una prueba de esfuerzo positiva para isquemia, porque hay un disnivel, ¿no? Negativo del segmento ST, ¿no? Inclusive pueden presentar angina durante la prueba de esfuerzo, y si ya hay desnivel del ST, uno tiene que parar la prueba de esfuerzo, porque ya hay la evidencia de que hay isquemia y que hay probablemente lesión de la arteria coronaria responsable del área en la cual hubo el cambio, ¿no? Hay defectos pues de perfusión, ¿no? Por defecto de perfusión. Aquí, por ejemplo, una placa que crece, ¿no? Hacia fuera de la luz del vaso, ¿no? Pero que puede accidentarse por la gran cantidad de lípidos que tiene, ¿no? Esta placa no estenótica se vuelve estenótica, ¿no? Porque se rompe la placa y comienza la formación de trombo obstruyendo totalmente la luz de la arteria, ¿no? Pueden haber muchas placas no estenóticas que se rompen y al final trombosan y ocluyen la luz del vaso, ¿no? Hay muchas con lípidos abundantes, es una placa pues delgada, con fácil posibilidad de accidente de placa, ¿no? Hay una ampliación compensatoria pues de una remodelación positiva. La remodelación positiva es cuando la placa pues crece hacia afuera de la luz del vaso. Esta es una remodelación negativa, crece hacia adentro. Y miren ustedes, en esta placa no estenótica que tuvo accidente de placa, ¿no? Con formación de trombo, son las que cursan pues con un infarto de miocardio agudo, ST elevado, ¿no? Son los dos tipos de lesiones que vamos a encontrar
en los dos tipos pues de cambios electrocardiográficos, ¿no? Indicándonos si es un ST elevado o un ST no elevado. Los síntomas son prácticamente los mismos de un síndrome coronario agudo. La diferencia pues es la duración, ¿no? La intensidad, ¿no? La irradiación, ¿no? De este dolor torácico opresivo en un síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? Es un dolor torácico opresivo intenso, ¿no? Es retroesternal, ¿no? De inicio gradual, o sea, inicia leve y va aumentando de intensidad, ¿no? La cual es variable, ¿no? La duración, o sea, si nosotros tenemos un paciente con un dolor coronario, ¿no? Anginoso, característico, ¿no? De opresión retroesternal, ¿no? Mayor de 30 minutos, es un paciente que probablemente esté ya yendo a un síndrome coronario agudo con ST elevado, ¿no? Ustedes saben que en la angina inestable puede ser, puede tener dolor hasta de 20 minutos y se puede prolongar hasta los 30 minutos, ¿no? Si es que uno no da el tratamiento respectivo. Y la otra característica es de que este dolor torácico opresivo se irradia al cuello. Hay irradiación al cuello, a la mandíbula. Así vienen los pacientes, ¿no? A emergencia. Estos son pacientes que van a emergencia, ¿no? Al hombro izquierdo y la parte interna del brazo. Son los focos de irradiación más frecuentes, ¿no? De estos pacientes. Vienen pues a veces asociados ya con un cuadro ya de insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Y hay una descompensación hemodinámica, ¿no? Por este infarto o este síndrome coronario agudo ST elevado, ¿no? Asociado pues ya con disnea, lo que nos indica que ya hay una falla cardíaca y que ya probablemente haya congestión pulmonar, sudoración porque hay hipotensión, ¿no? Hay hipotensión, la función ventricular disminuye y el dolor si no lo calmamos, los pacientes se chocan, porque el dolor, yo me imagino que debe ser muy, muy intenso, ¿no? Náuseas y vómitos, ¿no? Pueden presentarse así los pacientes, ¿no? El doctor, me falta, y el paciente viene sudando, ¿eh? Pálidos, fríos, ¿no? Y tienen sensación nauseosa y vómitos por el dolor, ¿no? Puede inclusive haber pacientes que pierden conocimiento por la intensidad de este dolor, que los hipotensa y se chocan, ¿no? Hay confusión aguda, ¿no? Se desorientan, puede haber accidentes cerebrovasculares y una debilidad intensa, ¿no? Esas son las características más frecuentes de, de estos pacientes con síndrome coronario agudo ST elevado o infarto de miocardio agudo ST elevado, ¿no? El dolor torácico opresivo, la localización, la irradiación, la duración, ¿no? Y los otros síntomas asociados al dolor, ¿no? La dificultad respiratoria, sudoración, náuseas y vómitos, ¿no? Síncope o presíncope, confusión aguda, accidente cerebrovascular y debilidad intensa. Estos son los síntomas más frecuentes de un paciente con cuadro coronario agudo ST elevado. Los signos, ¿no? En cuanto a los signos, acá hemos visto los síntomas, los signos, el paciente pues se le ve ansioso, ¿no? Se le ve ansioso. Hay un estado adrenérgico, ¿no? Por la insuficiencia cardíaca, ¿no? Taquicárdico. Hay bradicardia, si hay activación parasimpática, ¿no? Hay pacientes pues que se activa la función parasimpática y hacen bradicardia. Inclusive hay pacientes pues que ocluyen, por ejemplo, vamos a poner una obstrucción de una coronaria derecha que, como les dije, en la parte anatómica, esta coronaria derecha irriga el nodo sinusal, irriga el nodo auriculoventricular y puede estar asociado esto, ¿no? A una bradicardia, presentándose pues bloqueos sinusales, bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Que se observan en un electrocardiograma, ¿no? Eso lo observamos cuando el PR se prolonga, ¿no? Ustedes saben que el PR que viene a ser
del inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R o de la onda Q. A uno le dicen PQ, otros PR, ¿no? Dependiendo, porque hay complejos que no tienen Q. Entonces inician de frente con PR, entonces uno mide hasta el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R. Y eso cuando pues sobrepasa los 0.20 centésimas de segundo, ya hablamos de bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Que pueden producirse pues de primer grado, de segundo grado, ¿no? Cuando ya hay bloqueo de segundo grado, que el segundo grado hay dos tipos, el MOVIS 1 y MOVIS 2. En el MOVIS 2 ya el paciente pues tiene indicación de marcapaso, ¿no? Entonces si viene un infarto de miocardio agudo, ST elevado con bradicardia y signos electrocardiográficos de bloqueo AB, o sea, auriculoventricular tipo MOVIS 2, se le implanta un marcapaso transitorio, ¿no? Hasta ver el tratamiento del cuadro coronario agudo, y si persiste ese bloqueo, ¿no? Generalmente puede revertir, pero si persiste, estos pacientes probablemente vayan al implante de un marcapaso definitivo, ¿no? Puede haber pues también un estado de hipotensión leve frecuente, ¿no? Hipertensión cuando hay estado renérgico, ¿no? Puede haber un cuarto ruido y un cuarto ruido por un aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, y un tercer ruido por aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, ¿no? Si hay insuficiencia cardíaca. O sea, estos pacientes pueden venir ya con una insuficiencia ventricular izquierda. El soplo sistólico, o sea, nosotros podemos ver a un paciente que llega a la emergencia, ¿no? Lo auscultamos y bueno, encontramos los ruidos, podemos hacer ruidos cardíacos taquicárdicos de regular intensidad, ¿no? Puede haber un cuarto ruido, y no encontramos soplos cuando el paciente ingresa, ¿no? Cuando de repente ustedes a las 2 o 3 horas ustedes ven que se descompensa hemodinámicamente, lo vuelven a auscultar y van a encontrar un soplo a nivel del área valvular mitral, ¿no? O un soplo a nivel mesocardio correspondiente a una comunicación interventricular, ¿no? Por eso en la parte anatómica eh, les nombré, ¿no? El aparato subvalvular, tanto mitral como tricuspidio, que incluye pues las cuerdas tendíneas y el músculo papilar. Entonces estos pacientes que presentan un soplo sistólico, ¿no? Probablemente es por ruptura, ¿no? De las cuerdas tendíneas, ¿no? Por una necrosis del músculo papilar, que es donde se implantan estas cuerdas tendíneas, ¿no? Estas cuerdas tendíneas se implantan en el músculo papilar. Y si hay infarto o necrosis de esa área, pueden romperse las cuerdas tendíneas, que son las que controlan pues la apertura y el cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidia. Entonces, si se rompe esa cuerda tendínea, no hay forma de cómo cerrar esa como de coactación de los velos, y hay una insuficiencia valvular mitral aguda, con descompensación pues hemodinámica también aguda, ¿no? Por ruptura de las cuerdas tendíneas. O también una comunicación interventricular, ¿no? Una comunicación interventricular, un CIB, ¿no? Como les decía también en la anatomía de las arterias septales, ¿no? Que son ramos de la arteria descendente anterior y que irrigan el septum interventricular. Entonces, cuando hay un infarto, una oclusión de la arteria descendente anterior proximal, o sea, hay también necrosis septal, y esa necrosis septal puede ser tan severa que se rompe el músculo, y se produce pues una comunicación interventricular secundario a un infarto de miocardio agudo anteroseptal, ¿no? En ambas pues el compromiso hemodinámico es severo y rápido, ¿no? Entonces inclusive el tratamiento a veces es difícil porque el cirujano para poner puntos pues de estas cuerdas tendíneas que están sueltas es difícil porque el músculo es friable, igual en el CIB, ¿no? Poner un parche en
ese septum que está con un músculo infartado, es un músculo friable, entonces no es fácil para el cirujano. A veces ellos pues nos dicen, hay que enfriar el caso, o sea, tenerlo el mayor tiempo posible para que ese músculo friable por lo menos tenga un poquito más de consistencia, ¿no? Pero es difícil, son pacientes pues que se descompensan muy rápidamente, ¿no? Porque las cavidades pues de la aurícula izquierda, que fue pequeña antes de romperse, comienza a recibir pues un volumen exagerado, ¿no? Y por eso se acentúa su tamaño, se acentúa su presión, repercutiendo a nivel pues de las venas pulmonares, y esta a su vez repercute en la presión venocapilar pulmonar, produciendo toda la congestión, ¿no? Pulmonar por el aumento de la presión a estos niveles, ¿no? ¿No? Y eso hace pues que haya estos estertores crepitantes. Cuando ya hay insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Hay insuficiencia cardíaca, se auscultan pues estertores crepitantes, ¿no? Para lo cual pues uno también tiene que tratar. Entonces estos son los signos del síndrome coronario agudo, ¿no? Que pueden presentarse durante un cuadro cuando llega un paciente con estos síntomas y estos signos, ¿no? Entonces, el cuadro clínico de infarto de miocardio agudo, ¿no? La isquemia miocárdica se identifica por los antecedentes del paciente, ¿no? Y el electrocardiograma. Los síntomas de dolor pueden estar referidos a la región precordial, la extremidad superior, los órganos donde se irradian, ¿no? La extremidad superior, la mandíbula. Hay malestar epigástrico cuando el infarto es diafragmático, o sea, es inferior, puede haber malestar epigástrico, ¿no? Durante el ejercicio o en reposo o cuando llegan a la emergencia, ¿no? O los equivalentes isquémicos de fatiga y disnea, ¿no? O sea, un paciente coronario crónico puede volverse un paciente coronario agudo. El paciente coronario crónico pues, puede tener fatiga, ¿no? Antecedentes de fatiga, de cansancio fácil con dificultad respiratoria, ¿no? La triada clásica pues, de un cuadro clínico del infarto de miocardio agudo, lo primero es el dolor, la característica del dolor, ¿no? Un dolor opresivo, intenso, retroesternal, ¿no? Con irradiación pues a los lugares que hemos dicho, ¿no? Cuello, mandíbula, ¿no? Extremidades superiores, en especial la izquierda, ¿no? Un electrocardiograma patológico, ¿no? O sea, un electrocardiograma pues con elevación, ¿no? Del segmento ST o puede ser también un ST inferior, ¿no? Y el aumento, ¿no? de la troponina, que es la enzima cardíaca, o la caída, porque puede llegar elevado y en la evolución va cayendo, ¿no? Es la teoría clásica, ¿no? Para hacer un diagnóstico de infarto agudo de miocardio. La cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio, ¿no? La cuarta definición universal del infarto agudo de miocardio se hizo un consenso pues, de expertos de la Sociedad de Cardiología Europea, ¿no? En el 2019, perdón, sí, pues en el 2019, incorpora pues, la nueva clasificación del infarto agudo de miocardio, ¿no? Así como su diagnóstico en diversas situaciones clínicas con utilidad práctica, ¿no? Con la incorporación pues, de biomarcadores cardíacos más sensibles, ¿no? Como la troponina, la mioglobina, ¿no? Eh, Esta incorporación de los biomarcadores pues dado pues por la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Americana del Corazón, ¿no? El American College, ¿no? La Federación también del Corazón, un día de corazón, ¿no? Han ido pues redefiniendo a lo largo de los años el infarto de miocardio agudo, basado pues en un enfoque tanto bioquímico como clínico, ¿no? Entonces, esta nueva definición, pues, el infarto de miocardio agudo, pues, incorpora estas, aparte del cuadro clínico, una parte bioquímica, ¿no? Con los biomarcadores cardíacos, que son sensibles a un infarto de miocardio agudo.
se designa pues como pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, ¿no? A los que sufren un dolor torácico persistente y otros síntomas que indiquen isquemia, ¿no? O sea, para poder pues iniciar las estrategias de tratamiento, ¿no? Como la reperfusión, ¿no? La reperfusión que puede ser pues un infarto agudo de miocardio por trombolisis, si es que no hay sala de hemodinámica, ¿no? Para después de la trombolisis poder ir a la sala de hemodinámica y tratar la arteria culpable, ¿no? Entonces, por eso es que se designa como pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST a los que sufren dolor torácico persistente y otros síntomas que indiquen pues isquemia y elevación del segmento ST, ¿no? Como palpitaciones secundarias a arritmias ventriculares, ¿no? Son pacientes que pueden hacer arritmias ventriculares, ¿no? Extrasístoles frecuentes, taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? Inclusive pueden llegar a la taquicardia ventricular sostenida con fibrilación ventricular. Entonces, estos son pacientes que son una bomba de tiempo y que hay que tratar de resolver lo más pronto posible, ¿no? Entonces, y cuando la elevación del segmento ST en al menos dos derivaciones tiene que haber, para hablar pues de dos derivaciones contiguas, por ejemplo, D2, D3, ¿no? B5, B6, ¿no? Una ABL, ¿no? Que nos dan pues el diagnóstico de infarto de miocardio agudo. Por lo menos tiene que haber elevación en dos derivaciones. Mientras que si no hay elevación del segmento ST, o sea, puede haber pues un desnivel del segmento ST, o sea, un desnivel negativo, y se les designa como pacientes de infarto agudo de miocardio sin ST elevado, ¿no? Sin ST elevado, pero a la larga es infarto, ¿no? Para el que se ha publicado recientemente una guía pues específica, ¿no? En algunos pacientes con infarto agudo de miocardio aparecen ondas Q, ¿no? Ondas Q, pero en muchos casos esto no ocurre, ¿no? O sea, la onda Q, pues, que representa ya es un signo de necrosis electrocardiográfica, ¿no? La onda Q es un signo de necrosis electrocardiográfica, ¿ya? Entonces, hay infartos sin onda Q. Antes se hablaba de este tipo, ¿no? Infarto de miocardio sin onda Q, infarto de miocardio con onda Q, ¿no? Pero ahora ya más se ve más el estudio y la evolución del segmento ST, ¿no? Entonces así define pues y designa a los pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST y sin elevación del ST, la cuarta definición universal del infarto agudo dado pues en el 2019. Los mecanismos de daño miocárdico, ¿no? Oclusión coronaria, ruptura de placa ateromatosa con trombosis, ¿no? Esta es la oclusión coronaria, es una ruptura de placa ateromatosa con trombosis, ¿no? Desequilibrio entre el aporte y la demanda. Por una perfusión reducida, tenemos pues un espasmo coronario, ¿no? Una disfunción microvascular, puede haber una embolia coronaria, ¿no? Puede haber una disección de la arteria coronaria que se ve sobre todo en las mujeres, ¿no? Inclusive pacientes gestantes postparto hacen disección de arteria coronaria y genera un cuadro coronario agudo que hay que tratar inmediatamente, ¿no? La bradiarritmia sostenida, ¿no? Una bradicardia con arritmia, ¿no? Hipotensión y shock, ¿no? El paciente viene hipotenso y chocado, ¿no? Insuficiencia respiratoria secundaria a la congestión pulmonar y anemia grave, ¿no? La anemia grave acentúa, disminuye pues la perfusión, ¿no? De la arteria coronaria de oxígeno. Cuando hay aumento, o sea, este desequilibrio entre aporte y demanda, con aumento de demanda de oxígeno en las taquicardias sostenidas, ¿no? Por ejemplo, una taquicardia sinusal sostenida, una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta sostenida, un flúter auricular con respuesta ventricular alta sostenida, ¿no? Que hay que controlar para
disminuir esta demanda de oxígeno, controlar la frecuencia cardíaca, ¿no? Una hipertensión grave con o sin hipertrofia miocárdica, ¿no? La hipertensión también produce pues un aumento de demanda de oxígeno, produciendo pues un desequilibrio entre el aporte y la demanda, ¿no? Otras causas, ¿no? Otras causas de estos mecanismos de daño miocardio tenemos el origen cardíaco, casos de insuficiencia cardíaca, miocardiopatía, ¿no? Miocarditis, ¿no? Síndrome de Takotsubo del cual hemos hablado, técnicas de revascularización, ¿no? A veces las técnicas de revascularización no son suficientes o se complican, ¿no? Ablación por catéter, ¿no? Contusión cardíaca, desfibrilación eléctrica, ¿no? Dan lugar pues a estos daños miocárdicos, ¿no? Y de origen sistémico pues la sepsis, las infecciones, la quimioterapia, ¿no? Enfermedad renal crónica, ACV, hemorragia subaranoidea, embolias pulmonar, hipertensión pulmonar, amiloidosis, sarcoidosis, ¿no? Y ejercicio extenuante. Todos estos pues, todos estos cuadros, ¿no? Son mecanismos de daño miocárdico. Entonces, esto es lo que pasa, ¿no? Esto es lo que pasa cuando se produce la ruptura de una placa inestable, ¿no? Y se produce una trombosis coronaria, ¿no? Es la placa teromatosa, el accidente, ¿no? De la placa, ruptura del endotelio y que desencadena pues la formación del trombo, ¿no? Produciendo un trombo oclusivo total, una oclusión total culpable pues del infarto de miocardio agudo con ST elevado, ¿no? La otra es una ruptura, ¿no? De la placa, una erosión de placa con trombo no oclusivo, ¿no? O sea, se rompe la placa, se forma el trombo, pero no ocluye la luz del vaso como en este caso, ¿no? Como el primero. Estas son las placas o accidentes de placa características de un síndrome coronario agudo ST no elevado, porque hay todavía pequeño flujo, pero que produce hipoxemia a nivel de la fibra muscular cardíaca y produce todos los cambios electrocardiográficos que hemos visto, ¿no? Entonces, en infarto de miocardio tipo 2, producido por un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no? Eh, es más frecuente en las mujeres, ¿no? Y tiene tendencia a mayor mortalidad que el tipo 1, ¿no? Debido a las morbilidades asociadas que son los factores causales, ¿no? En el tipo 2, el desequilibrio entre el aporte y la demanda, ¿no? Una perfusión reducida, un aumento de la demanda de oxígeno, reducida por espasmo coronario, embolia coronaria, disección de la arteria coronaria, bradiarritmia, hipotensión shock, ¿no? Insuficiencia respiratoria, anemia grave. Y aumento de demanda de oxígeno, la taquicardia, la taquiarritmia sostenida, la hipertensión grave con o sin hipertrofia ventricular. Son similares con distintos cambios, ¿no? En el tipo 2, los factores causales, ¿no? En el tipo 1 era la trombosis, en el tipo 2 los factores causales no es la aterosclerosis, ¿no? La aterosclerosis y el desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Otro cuadro de un agudo tipo 2, un espasmo coronario o disfunción microvascular, ¿no? Que se produce, por decirles, en el Takotsubo. Disección no aterosclerótica, ¿no? O sea, esta es una disección, ustedes ven acá que hay presencia de sangre, coágulo, ¿no? Por debajo del endotelio, ¿no? Es una disección que puede ser, como digo, espontánea, ¿no? Puede ser espontánea en caso de las mujeres, que es lo más frecuente. Y el desequilibrio puro, ¿no? En la oferta y la demanda de oxígeno. Estos son los factores de un infarto agudo de miocardio tipo 2. Los hallazgos, ¿no? Para determinar un infarto de miocardio tipo 2, hay una detección, ¿no? de un aumento o caída de los valores de troponina, al menos un valor por encima del percentil 99, el límite superior de referencia, ¿no?
y hay evidencia de desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, no relacionado a aterotrombosis coronaria, más al menos uno de los siguientes hallazgos tenemos que encontrar, ¿no? Síntomas agudos de isquemia miocárdica, nuevos cambios en el electrocardiograma, presencia de onda Q patológica, ¿no? Estudios por imágenes, pérdida de nuevo miocardio viable, ¿no? Alteraciones en la motilidad, que es lo que se produce en un infarto de miocardio agudo, ¿no? Siguiendo pues un patrón compatible con una miocardiopatía isquémica. En el infarto de miocardio tipo 3 ya se trata de pacientes que presentan síntomas agudos de miocardio con cambios del electrocardiograma o fibrilación ventricular, ¿no? Ya fibrilación ventricular ya es considerado como un paro cardíaco, ¿no? Y estos pacientes pues fallecen antes de que se produzcan alteraciones pues de la troponina, ¿no? Son los pacientes con lesión de tronco, ¿no? Con lesión de tronco que tapan todo el flujo de la arteria coronaria izquierda y llevan a esa isquemia aguda, produce pues una fibrilación ventricular y fallecen antes de que se produzcan las alteraciones inclusive de la troponina, ¿no? En estos casos la autopsia puede mostrar pues una obstrucción coronaria total, ¿no? Del tronco por accidente de placa o trombo y se le clasifica como infarto agudo de miocardio tipo 1, ¿no? Los criterios de infarto de miocardio que están relacionados a un proceso de revascularización, ¿no? Hay aumento pues de valores de troponina, ¿no? Superior al de referencia y con valores basales normales o un aumento de troponina mayor del 20% del valor basal cuando está por encima del percentil 99, pero se encontraba estable o disminuyendo, ¿no? O sea, uno puede haber encontrado una troponina alta, ¿no? Y puede haber más adelante un aumento después del tratamiento, puede haber un aumento de esta troponina porque en el tratamiento también se produce, pues a veces se sueltan coagulitos, por ejemplo en la angioplastía, que uno rompe el coágulo mecánicamente, pues esos microtrombos pues se migran hacia la circulación coronaria, hacia la microvasculatura, obstruyendo a veces la luz de esta microvasculatura y produciendo también necrosis con elevación de las enzimas, ¿no? Sobre todo la troponina. En el infarto de miocardio agudo está relacionado, tipo 4, ¿no? Está relacionado con procedimientos intraluminales, ¿no? O sea, las angioplastías, ¿no? Hay nuevos cambios en el electrocardiograma, hay presencia de ondas Q patológicas, hay estudios por imágenes con pérdida de nuevo miocardio viable o nuevas alteraciones en la motilidad regional de la pared siguiendo un comportamiento consistente con una miocardiopatía isquémica, ¿no? Presencia en la coronariografía de alteración importante del flujo en la arteria coronaria tratada, ¿no? O sea, como le digo, uno cuando hace la angioplastía puede uno ver la disminución, o sea, del flujo en una arteria coronaria tratada. Y nosotros tenemos que pues, descartar si el paciente tuvo una disección durante la predilatación o durante la implantación del stent, si hay trombosis, ¿no? Alteración de flujo colateral, ¿no? El infarto miocardio agudo asociado con trombosis del stent, ¿no? Tipo 4B, es importante registrar el tiempo transcurrido entre la angioplastía, ¿no? Coronaria, ¿no? Y el infarto agudo de miocardio. Al respecto se sugieren las siguientes categorías: aguda, de 0 a 24 horas, subaguda, ¿no? O sea, eso son los cambios que se producen después del implante de stent. Aguda 0 a 24 horas, subaguda mayor de 24 horas a 30 días, tardía mayor de 30 días a un año y muy tardía mayor de un año, después de un tratamiento con angioplastía coronaria transluminal. El tipo 5 ya va asociado con la cirugía de revascularización, ¿no? O sea, el anterior con la angioplastía, el tipo 5 relacionado con la cirugía de revascularización. Este tipo de infarto agudo de miocardio puede participar como factor causal un método inadecuado e insuficiente de protección miocárdica, porque los pacientes pues que van a sala de operaciones están con un método de protección miocárdica mientras que el médico implanta los diferentes puentes, ¿no?
El infarto de miocardio agudo puede ocurrir dentro de las 48 horas de finalizado el procedimiento quirúrgico, ¿no? A veces pacientes que han sido operados presentan dolor de pecho, cambios electrocardiográficos, vamos a hacerle un reestudio coronariográfico y se encuentran, pues, por ejemplo, a veces que la anastomosis, término terminal la anastomosis del puente, ya sea venoso o arterial, a la arteria nativa, está apretado, el punto. Entonces no hay un buen flujo y produce todos estos cambios, ¿no? Eso es un infarto agudo de miocardio tipo 5. Los exámenes que nosotros, el mínimo que debemos pedir a un paciente con infarto agudo, pues aparte los de laboratorio, ¿no? Como los marcadores bioquímicos, determinación de troponina, CPK-MB, ¿no? Hemograma, bioquímica básica, coagulación, radiografía de tórax, electrocardiograma, son exámenes mínimos que debemos pedir en un paciente con sospecha, pues, de un síndrome coronario agudo, ST elevado, ¿no? Un diagnóstico diferencial entre un dolor torácico prolongado, ¿no? Y de elevación de un ST, ¿no? Una disección de aorta, un dolor torácico prolongado puede ser por una disección de aorta, ¿no? Una pericarditis aguda, un dolor esofágico, ¿no? O puede ser un dolor biliar o pancreático, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax, ¿no? Puede ser muscular o neuropático, hay hiperventilación, ¿no? Son dolores torácicos cuya clínica son diferentes, pues, a los pacientes con dolor torácico. Y hay otras patologías que pueden elevar el segmento ST, ¿no? Una variante normal, una repolarización precoz, ¿no? Una pericarditis aguda, una hipertrofia del ventrículo izquierdo, bloqueos de rama izquierda, hipercalcemia, ¿no? Postcardiovascular eléctrica. Entonces, estos son cuadros que pueden presentar una elevación del segmento ST sin necesidad de ser un infarto de miocardio agudo ST elevado. El síndrome coronario agudo, bueno, uno tiene que tener una actitud terapéutica en urgencia, ¿no? Simultáneamente al resto de la historia clínica dirigida. Una monitorización, ¿no? Desfibrilación si es necesario, electrocardiograma en los primeros 5 a 10 minutos de llegado del paciente a la emergencia, ¿no? Pulso y oximetría, poner una vía periférica, tomar una radiografía de tórax en cama, ¿no? Y el ingreso a la unidad, ¿no? Si confirma este síndrome coronario agudo, ingreso a la unidad, ¿no? Para, si es que no hay una sala inmediata, ingreso a la unidad para de ahí ya dirigirlo a la sala de hemodinámica para el respectivo tratamiento, diagnóstico y tratamiento, ¿no? La medicación, eso lo van a ver en la parte de medicina, pero lo básico, ¿no? Oxigenoterapia, aspirina, heparina, clopidogrel, nitroglicerina sublingual, ¿no? Y alivio del dolor sobre todo, ¿no? Tratamiento de reperfusión, ¿no? Por lo que se debe considerar, pues, una verdadera emergencia. Si hay sala de hemodinámica, tiene que ser en menos de una hora, como le digo, ¿no? La reperfusión miocárdica, ¿no? Mediante la angioplastía. Si no hay sala, la trombolisis está, si no hay sala, o si la trombolisis está contraindicada, el traslado a un centro, pues, de angioplastía primaria, ¿no? Si se realiza trombolisis y no es exitosa, persiste el dolor, ¿no? Se hace una angioplastía percutánea de rescate, que se llama, ¿no? Entonces, finalmente el paciente tiene que ir a sala de hemodinámica, ¿no? Si en un hospital no hay una sala de hemodinámica y no hay contraindicación de trombolisis, y si no hay contraindicación de trombolisis, se le realiza la trombolisis y hay signos, pues, de reperfusión, ¿no? Miocárdica por la trombolisis, ¿no? Disminución del dolor, el desnivel ST elevado comienza a bajar, ¿no? Hay presencia un poco de arritmia extrasistolia, ¿no? Son signos de reperfusión, ¿no? Entonces, pero aún con esto ya el paciente tiene que ir a sala de hemodinámica, ¿no? Una vez ya realizada la trombolisis como medida de emergencia,
se programa lo más antes posible ese cateterismo cardíaco para estudiar la anatomía coronaria y ver la posibilidad de implante de stent o mandarlo a cirugía, ¿no? Esa es la indicación. Entonces, miren ustedes los cambios, ustedes van a ver así los electrocardiogramas, ¿no? Este es un paciente que tiene cambios, ¿no? en 1, ¿no? Y ABL, ¿no? ABL, elevación de cemento ST en 1, ABL, cara lateral alta. Y después tiene también en B4, B5 y B6, ¿no? Cara lateral baja. Entonces es un infarto con infarto, es un infarto agudo ST elevado en cara lateral, ¿no? Entonces probablemente ¿qué arteria es? Una circunfleja, ¿no? Que es la que irriga la cara lateral del ventrículo izquierdo, ¿no? Ese es lo que nosotros vemos, ¿no? Muy bien. Así llegan los pacientes con infarto miocardio agudo ST elevado. Esta es la sala de hemodinámica donde realizamos los procedimientos, ¿no? Realizamos los procedimientos. Es un angiógrafo, un cineangiógrafo con los operadores. Este es el balón, ¿no? O sea, cuando uno encuentra ocluida totalmente la arteria, primero pasamos una guía que es esta finita, logramos pasar la lesión, ¿no? Hacia la parte distal de la lesión, luego pasamos un catéter balón que es insuflado a nivel de la lesión para abrir la arteria, ¿no? Y comience el flujo nuevamente a caminar, ¿no? Hacia la parte distal isquémica aguda, ¿no? Luego de que hemos ya predilatado, ya vamos con un material que es el stent, ¿no? Un stent, este stent va dentro de va por fuera de un balón comprimido, ¿no? Se localiza la lesión, se ubica en la lesión y se libera insuflando el balón. El balón pues lo compacta a nivel de la pared del vaso para poder recuperar el flujo adecuado en estos pacientes, ¿no? Cuando el flujo llega rápidamente a la porción distal de la arteria, se dice que es un flujo TIMI 3, un flujo coronario normal, que es que es como debe quedar el paciente tratado con angioplastía, ¿no? Hay pacientes que tienen tanto trombo que esos trombos se disparan a la microcirculación y pueden producir una disminución del flujo, ¿no? Con un flujo TIMI 2, ¿no? Entonces ahí uno hace maniobras para tratar de mejorar el flujo, ¿no? Lo ideal es un flujo TIMI 3, ¿no? Un flujo normal. Por ejemplo, esta es una arteria coronaria derecha, ¿no? Con una lesión obstructiva severa, ¿no? Acá se le pasa un balón primero, después el implante de un stent, como hemos visto en la figura anterior, y la arteria queda así, ¿no? Miren cómo era, y queda pues la obstrucción ya saneada, como se dice, ¿no? Ya saben, infarto miocardio agudo ST no elevado, ¿no? ST no elevado, infarto miocardio agudo ST elevado. Muy bien. Este es lo que queríamos hablar sobre el infarto de miocardio agudo ST elevado, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Aló? Doctor, parece que no. Muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya pueden ir pues a sus prácticas de los que tienen, ¿ya? Muy bien. Entonces hasta la próxima oportunidad. Lean y estudien, revisen. Esto es solamente algo pequeño lo que uno les da y usted tiene que complementar con su lectura, ¿ya? Muy bien. Hasta la próxima oportunidad. Gusto de estar con ustedes, ¿ya? Hasta luego. Doctor.